Buenos días para el área de salud Desamparados 2. Es un gusto que nos puedan acompañar en esta jornada educativa sobre diabetes mellitus 2020. La misma se está llevando a cabo como parte de la celebración del Día Mundial de la Diabetes. Mi nombre es Joyce Cordero, soy nutricionista del área de salud Desamparados 2 y les invito a participar en este espacio educativo que tendremos durante toda la semana a partir de hoy y hasta este viernes 13 de noviembre en un horario de 9 a 10 de la mañana. El objetivo de esta jornada educativa es que cada una de las personas que nos puedan acompañar puedan tener mayores herramientas para poder controlar su nivel de glicemia y así poder evitar complicaciones a futuros provocadas por la diabetes mellitus. El día de hoy tendremos como invitada especial a la doctora Aurora Bustamante Molina. Ella es médico cirujano, especialista en nutrición clínica y salud pública, compartiéndonos el tema consecuencias renales del inadecuado control de la diabetes e hipertensión. Antes de darle el pase a la doctora Bustamante, quiero recordarles a las personas que nos acompañan en esta transmisión que por favor llenen el formulario de participación que se encuentra en el Facebook y que puedan dejar sus consultas o comentarios y al finalizar la exposición de la doctora les daremos espacio o respuesta a sus consultas. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la doctora. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora, y le cedo este espacio para que usted nos pueda enriquecer con todo ese conocimiento. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, doctora. Un verdadero placer estar aquí con ustedes. Entonces vamos a hablar hoy precisamente, ¿verdad? Que estamos en el mes del manejo de diabetes, de prevención de diabetes. Vamos a hablar de esta consecuencia para el paciente diabético, las consecuencias renales del mal control de la diabetes y la hipertensión arterial. Primero vamos a empezar hablando un poco de cuál es la consecuencia renal más frecuente que puede padecer un paciente que tenga una diabetes mal controlada o una hipertensión mal controlada. Entonces vamos a partir de ahí saber cuál es la principal consecuencia. Vamos a hablar entonces que la enfermedad renal crónica, que puede ser por nefropatía diabética precisamente o por nefropatía hipertensiva, es la causa más frecuente de las complicaciones, es la complicación diabética en el riñón más frecuente, la enfermedad renal crónica, que aunque en la hipertensión arterial tiene un comportamiento distinto que en el paciente diabético, al fin y al cabo la enfermedad renal crónica se define de la misma manera independientemente de la etiología. Entonces vamos a hablar, no quiero ser muy técnica, entonces vamos a hablar un poco rápidamente de qué funciones tiene el riñón y luego entendiendo rápidamente qué funciones tiene el riñón, vamos a poder ver qué significa tener una enfermedad renal crónica. Entonces vamos a partir que el riñón funciona, es como que tengamos una piscina. Imaginémonos que tenemos una piscina y los filtros que tiene la piscina es lo que ayuda a que las suciedades, las partículas que caigan en la piscina se mantenga limpia a través de los filtros. Entonces nuestros riñones son nuestro principal filtro que ayuda a que nuestra sangre se mantenga funcionando bien, se mantenga limpia con un pH adecuado. Entonces los riñones, una de sus principales funciones es filtrar, ayudar a filtrar estos desechos que producimos a diario para que nosotros no tengamos ninguna consecuencia. Pero el riñón también tiene otras funciones muy importantes que por lo general no se reconocen, o sea que la población en general no reconoce y es, por ejemplo, tiene la capacidad de secretar una sustancia para ayudar a que los glóbulos rojos se formen, perdón, que se llama eritropoyetina. Entonces, cuando los riñones no funcionan bien, estos pacientes pueden padecer de anemia, que es una consecuencia también de los problemas en el funcionamiento renal. Otra cosa importante que hacen los riñones es que activan ciertas vitaminas. Por ejemplo, sé que ahorita con la pandemia del coronavirus todos hemos oído hablar de la vitamina D, pues la forma activa de la vitamina D se forma en el riñón. Entonces, si tenemos problemas en los riñones, no vamos a poder generar esta forma activa de la vitamina D y vamos a tener problemas en los huesos y otro tipo de problemas que llevan las deficiencias de vitamina D. Otra cosa importante es que los riñones ayudan a eliminar los fármacos que nosotros tomamos, convertirlos, ¿verdad?, en metabolitos que ya no funcionan y eliminarlos a través del riñón. Otra cosa es que nos ayudan a regular la presión arterial. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Es la pérdida de la función de los riñones por un periodo mayor de 3 meses. Entonces, ¿qué se pierde? Pues los riñones pierden la capacidad de eliminar los productos de desecho, de detoxificar nuestra sangre, tenemos tendencia a padecer de anemia, si tenemos problemas en los riñones, a tener problemas en los huesos,
a tener problemas de presión alta. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que nuestros riñones se lesionen y sobre todo que entrar en una enfermedad renal crónica en estas etapas que ya necesitamos incluso terapias de reemplazo renal que son súper dramáticas para el paciente cuando tienen que entrar, por ejemplo, a hemodiálisis 3 veces a la semana? Gran parte de los pacientes que yo veo en mi clínica son pacientes renales, pacientes que tienen que ir a hemodiálisis y realmente disrumpe totalmente su vida normal. Tener que ir lunes, miércoles, viernes a una diálisis tiene consecuencias no solamente físicas, sino emocionales. Entonces, definitivamente es importantísimo cuidar estos riñones porque la enfermedad renal crónica es algo que disminuye mucho la calidad de vida del paciente, aumenta mucho la tasa de mortalidad, compromete el estado nutricional. Entonces ya vimos que la enfermedad renal crónica es la principal consecuencia que podemos tener con el mal manejo de la diabetes o con una diabetes mal controlada. Entonces, ya vimos que la diabetes es la principal causa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo prevenir la enfermedad renal crónica? Entonces, la respuesta es sencilla, es teniendo un control adecuado de la principal causa que provoca esta patología. Y en este caso, la principal causa que provoca esta patología es pues la diabetes. Entonces, vamos a hablar cómo podemos tener un control adecuado de diabetes. En este caso, yo soy médico con especialidad en nutrición clínica, entonces les voy a hablar desde la parte, de hecho, más importante del control de diabetes, que es la parte nutricional y que es la que más le cuesta al paciente. De hecho, qué es lo que más le cuesta al paciente dentro de su manejo de diabetes? Pues lo que más le cuesta es aprender a comer. Entonces, muchos pacientes nos preguntan, ¿qué tengo que comer? ¿Cuánta cantidad tengo que comer? Es cierto que no puedo comer frutas. Hay muchos pacientes que llegan a mi consulta porque el médico que lo está tratando le prohibió las frutas. Y ahorita vamos a hablar de la importancia de, aparte de escoger los tipos de carbohidratos, es también la cantidad de carbohidratos. Entonces, definitivamente, las frutas son sumamente importantes. Entonces, vamos a hablar de qué tenemos que hacer para controlar a través de la alimentación la diabetes. Primero vamos a hablar de que hay 3 parámetros importantísimos para controlar la diabetes y así poder prevenir las complicaciones renales de esta patología. Uno es la terapia nutricional, otro es la actividad física, que es sumamente importante, y obviamente los medicamentos. En este caso, pues no vamos a hablar ni del ejercicio ni de los medicamentos, vamos a hablar específicamente de la terapia médica nutricional. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que tener un paciente diabético para evitar que tenga consecuencias renales a futuro por su diabetes? Es tener una alimentación saludable, incrementar su actividad física y entender qué es lo que él necesita comer, ser su propio médico, entender qué es lo que tengo que comer para mantenerme saludable, y esto requiere algo que conocemos como educación en diabetes. Entonces es apropiado que todo paciente tenga una consulta con una nutricionista dietista certificada en el área y que sea educador en diabetes, es todavía mucho mejor. Entonces vamos a empezar hablando primero de qué debe de comer este paciente y cómo debe de comer. Y primero vamos a hablar un poquito de qué objetivos tiene esto que conocemos como la terapia médica nutricional, que es una manera de manejar la diabetes y mantenerla bajo control. Primero, esta terapia médica nutricional lo que quiere es promover patrones de alimentación saludable que le ayuden a este paciente a mantener un peso adecuado, y en el caso que el paciente esté obeso o con sobrepeso, perder peso y mantener un peso, cuando lo pierda, mantener esta pérdida de peso. Otra cosa es alcanzar los objetivos glucémicos, es decir, que la glicemia en ayuna, que la glicemia postprandial, que las hemoglobinas glicosiladas estén dentro de los parámetros normales. Otra cosa es retrasar o prevenir las complicaciones de diabetes como la enfermedad renal crónica. La idea de la terapia médica nutricional es tratar de prevenir las complicaciones, todas las complicaciones de diabetes, entre ellas la enfermedad renal crónica, la retinopatía y demás. Otra cosa importante dentro de la terapia médica nutricional es tomar en cuenta las preferencias en alimentos del paciente, su cultura, su religión, su dinámica familiar. Eso es fundamental. Si nosotros como médicos nutriólogos no tomamos en cuenta qué le gusta comer al paciente, en qué horarios come, cuál es su horario de trabajo, cómo funciona su dinámica familiar, qué son las cosas que prefiere hacer, probablemente no vamos a tener éxito en que nuestro paciente siga la terapia médica nutricional. Yo siempre les digo a mis pacientes, y si alguno que está acá es familiar de un paciente, no es paciente en sí,
que acompañen a su familiar a la consulta nutricional, porque es importante que toda la familia se involucre en esta adquisición de nuevos patrones de alimentación, porque no es justo, por ejemplo, que el paciente tenga que controlar el consumo, por ejemplo, de dulces o de helados y en la refrigeradora tenemos helado para el resto de la familia. Entonces es mucho más difícil controlarnos si nuestra familia no está involucrada en el proceso. Entonces, dentro de los parámetros generales, ustedes estoy segura que están claros que tenemos diferentes nutrientes, tenemos proteínas, grasas y carbohidratos, y en este caso los carbohidratos son los que tenemos que controlar mucho mejor al momento de manejar a un paciente diabético. Entonces, aunque no hay una definición exacta de cuánto es el porcentaje de carbohidratos, proteínas y grasas que tenga que tener cada paciente, esto se debe individualizar. Les voy a hablar un poco de algunas generalidades, de algunos consejos que ustedes podrían empezar a aplicar a partir de hoy y que eso les va a ayudar a controlar la diabetes suya o de su familiar. Entonces, vamos a partir primero de los carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos pueden ser carbohidratos simples. En este caso, los simples son los que el cuerpo más rápidamente puede absorber y pueden llevar a la sangre muy rápido y elevarme mis cifras de glicemia. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de carbohidratos simples? Lo primero que le voy a poner de ejemplo es los jugos o los frescos, ya sea que usted los haga o que los compre. Entonces, los jugos o los frescos son azúcares simples y es lo primero, tomen nota, lo primero que les voy a recomendar hoy si quieren empezar a cambiar sus patrones de alimentación, prevenir la diabetes o controlarla para evitar las consecuencias renales de esta enfermedad, eviten todas las calorías líquidas. Todos los jugos, refrescos, enlatados o hechos en casa tienen que eliminarlos. El paciente diabético tiene que consumir todos sus alimentos con agua y entre comidas también la manera de hidratarse es con agua. Esto ya nos va a ayudar muchísimo a controlar la glicemia y les voy a poner un ejemplo. Si usted quiere comer fruta, ¿verdad? Puede comer de todas las frutas, no hay ninguna fruta prohibida para el diabético, ni las uvas que tienen bastante carbohidrato, ni el banano, todo está permitido dentro de las cantidades. Entonces, por ejemplo, una naranja tiene 15 gramos de carbohidratos, ¿verdad? Y tiene un índice glicémico, es decir, que tiene un impacto en la glicemia en sangre bajo, comparado con un jugo de naranja. Para hacer un jugo de naranja necesitamos por lo menos 3 naranjas. Entonces, desde ahí ya tenemos, en vez de 15 gramos de carbohidratos, tenemos 45 gramos de carbohidratos. Entonces, me como la naranja y aparte de que tiene vitamina C, tiene fibra, que eso va a ayudar a que no me eleve tanto la glicemia. Pero si me tomo el jugo, este pierde grande parte de sus propiedades, pierde la fibra y se absorbe rápidamente y me eleva rápidamente la glicemia. Entonces, entre las frutas y el jugo, siempre debo de preferir la fruta y evitar los jugos. Entonces, primera recomendación, evitar todos los jugos, sean naturales o sean artificiales, ¿ok? Porque al fin y al cabo, los carbohidratos son los que tienen mayor impacto en la glicemia postprandial. Entonces, aparte del control de los carbohidratos en cuanto a la cantidad, tenemos que ver también la calidad, lo que les mencionaba ahorita. Por ejemplo, no es igual una galletita de chocolate que pueda tener tal vez 25 gramos de carbohidrato y tal vez un buen bol de frutas que pueda tener la misma cantidad, pero esta galletita de chocolate no tiene fibra, eleva rápidamente el azúcar en la sangre comparado con el bol de frutas que tiene fibra, que tiene vitaminas, que me ayuda a mantener bien las células de mi cuerpo, que protege las células de mi cuerpo para que no haya complicaciones y que aparte de eso me puede mantener saciada por más tiempo que una pequeña galletita de chocolate. Entonces, segunda consejo, no solamente importa la cantidad de carbohidratos que voy a consumir, sino también la calidad de los carbohidratos, las fuentes de dónde provienen. Entonces, ¿qué tipo de carbohidratos tenemos que preferir? En el caso de carbohidratos simples, los que provengan de las frutas, evitar el pan blanco, evitar el exceso del consumo de pastas y luego preferir los carbohidratos complejos. Los frijoles, por ejemplo, son una fuente ideal de carbohidratos complejos, los vegetales, las pastas integrales, si vamos a comer granos que sean integrales como el arroz integral, pero las cantidades también son sumamente importantes. ¿Y por qué es tan importante los alimentos integrales y los vegetales? Porque son fuente de fibra. Y se ha visto que la fibra, cuando la ingerimos en buenas cantidades a lo largo del día, también nos ayuda a mantener nuestro control de glicemia. Entonces les voy a dejar un nombre para que ustedes lo investiguen. Después, de hecho, les voy a recomendar una página que es fabulosa si ustedes quieren aprender a controlar su diabetes. Hay una página que se llama Nudo, que es de nutrición en diabetes, por una colega, mi amiga colombiana, que es buenísima, que ella tiene cursos incluso en línea de cómo aprender a contar los carbohidratos. Tiene un libro, de hecho, que se llama Conteo de carbohidratos para todos.
que yo se los he recomendado muchísimo a mis pacientes y les sirve porque les ayuda a entender cómo tienen que comer y qué tipo de carbohidrato tienen que comer. Ahora, tercer truco. Ya hablamos de que evitar todos los refrescos, jugos y todos naturales o artificiales. Segundo, preferir los carbohidratos que tengan mejor calidad y cuidar las cantidades. Mejor calidad nos referimos a los carbohidratos naturales como las frutas, los frijoles, los granos integrales, evitar los ultraprocesados. Entonces, esto es fundamental. Evitar los jugos, evitar los ultraprocesados, preferir los carbohidratos complejos con fuente de fibra. Otra cosa importante es la técnica de cocción. No es igual comerme una papa al vapor, hasta incluso le puedo poner un poquito de mantequilla, perdón, o salteada en aceite de oliva, que comerme la papa en puré. Entre más cocido esté un vegetal que sea rico en carbohidratos, como la zanahoria, como la papa, como la remolacha, más fácil va a ser de digerir por nuestro estómago y por lo tanto más rápido nos va a elevar la glucosa en la sangre. En cambio, si me como esta papa con un poquito de grasa, por ejemplo, saludable, me va a hacer que no suba tan rápido la glicemia y me va a ayudar muchísimo a controlar mi glicemia. También, por ejemplo, el nivel de maduración. No es igual comerme un mango que esté todavía un poco verde o casi llegando a maduro a comérmelo completamente maduro. La cantidad, la forma en la que viene el carbohidrato es distinto. O sea, el mango verde y el maduro tienen tal vez la misma cantidad de carbohidrato, pero la forma en que la tiene el mango muy maduro es en forma de fructosa, de azúcar, entonces eso me va a elevar muy rápido la glicemia. Entonces ya vimos, evitar los jugos, todas las calorías líquidas, evitar los carbohidratos simples o disminuir mucho los alimentos de carbohidratos simples que vienen en dulces, etcétera. Preferir carbohidratos complejos, aumentar el consumo de fibra, que lo tenemos en cereales integrales. Cereales integrales no me refiero a los que venden en el súper para cereales de desayuno, eso también es algo que deberían de evitar, sino arroz integral, pastas integrales, pan integral, consumir lentejas y también la técnica de cocción. Mejor la papa me la como cocida o me la como salteada en aceite de oliva, pero no me la como en puré porque me aumenta mucho más la glicemia. No significa que nunca la voy a comer, pero preferir las otras fuentes. Entonces, y si pudiera aprender a entrenarme en el conteo de carbohidratos, eso sería fabuloso. Muy bien. Otra cosa importante también es la manera en que yo distribuyo mi plato. Por ejemplo, el plato ideal es aquel plato que tiene, si ustedes lo agarran y se lo imaginariamente trazan una línea en medio, la mitad de ese plato tiene que estar llena de ensalada y vegetales. La otra mitad la parten de nuevo por la mitad y un cuarto de ese plato tiene que ser carbohidratos, prefiriendo las fuentes que ya les expliqué, y el otro cuarto de ese plato tiene que ser proteína. El consumo de proteínas junto con vegetales ayuda a que se disminuya la cantidad que se absorbe de los carbohidratos y así por lo tanto vamos a disminuir que se eleve la glicemia en sangre. Entonces, ese ejemplo que les dije, que también lo pueden buscar en internet, que se llama el ejemplo del plato saludable, en el cual dividimos, como les digo, se lo voy a repetir, el plato imaginariamente trazamos una línea, ¿verdad? Por la mitad de ese plato tiene que ser vegetales y ensalada, luego la otra mitad la volvemos a dividir por la mitad y un cuarto de ese plato tienen que ser carbohidratos y el otro proteínas. Es decir, que el 25% de lo que yo como en almuerzo o cena es carbohidratos y el 25% es proteína. Pasa en nuestros países latinos, que es lo contrario, la mitad del plato es arroz o frijoles o tajadas, o un carbohidrato sobre otro carbohidrato, comemos arroz, frijoles, tortilla, y a veces no comemos vegetales y no comemos una cantidad necesaria de proteína. Entonces ya hemos hablado de cosas muy importantes, estas son medidas generales para evitar también las hiperglicemias y también les voy a hablar de otro concepto que es muy importante para aprender a comer. Como les decía, el reto más difícil del paciente diabético es aprender a comer. Hay mucha información de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué son los batidos y demás. Una técnica que hay muchos estudios científicos que han comprobado que es eficiente es la práctica de algo que se conoce como alimentación consciente. La alimentación consciente consiste en hacer elecciones de alimentos conscientemente, sabiendo que hay alimentos que tienen beneficios más allá de satisfacernos, que también nos brindan buena cantidad de nutrientes y algo que incluye la alimentación consciente es el autoconocimiento, saber distinguir entre cuando tengo hambre física, que yo les voy a explicar en qué consiste, y cuando tengo hambre emocional o hambre hedónica. ¿Qué significa esto? El hambre física es cuando realmente tengo
tengo físicamente la necesidad de comer. Puede ser o que el estómago, me siento vacío en el estómago, o que empieza a sonar el estómago, o que ya han pasado más de 5 o 6 horas sin comer, entonces probablemente requiero comer, o me siento con un leve dolor de cabeza. ¿Cuál es lo importante? No tenemos que llegar tampoco a las partes extremas del hambre física, sino ir conociendo nuestro cuerpo y saber cuándo es el momento correcto para empezar a comer y luego escuchar nuestro cuerpo y saber cuándo es el momento correcto para parar de comer. Porque muchos de mis pacientes tienen diferentes patrones de alimentación y me dicen, a mí me pasa que empiezo a comer y no sé cuándo parar de comer y siempre termino más lleno de lo que debería. Otros pacientes es que tengo problemas que a cada rato quiero comer, si estoy aburrido, si estoy cansado y demás. A esto, comer por aburrimiento, por cansancio, por tristeza, por alegría, por depresión, se le conoce como hambre emocional o hambre hedónica. Entonces tenemos que empezar a reconocer cuándo es verdaderamente hambre física y en este caso escoger conscientemente qué voy a comer. Sé que soy diabético, entonces voy a preferir una fuente de alimentación que contenga muchos vegetales, una buena fuente de proteína, un carbohidrato que sea adecuado, en la cantidad adecuada, tomar agua, no tomar frescos. Entonces, busquen información, que hay muchísima información en internet de cómo aplicar la alimentación consciente día con día y esto es una de las mejores herramientas para ayudar a controlar diabetes. De hecho, se han hecho estudios comparando cómo mejora la glicemia en ayunas y la glicemia postprandiales, es decir, la glicemia después de comer, cuando aprendo a comer conscientemente. Eso es sumamente importante, la educación, sobre todo porque vivimos en un ambiente obesogénico. Y con eso entro un poquito a la segunda parte de esta plática, ¿verdad? Que es mencionarles también el manejo de la hipertensión. Vimos que también la hipertensión es una de las patologías, la segunda causa de enfermedad renal crónica. En este caso yo les voy a hablar pues del manejo de la hipertensión arterial desde el punto de vista nutricional y nos vamos a enfocar en una sola causa, porque pues tenemos poco tiempo para tanta información y es que la pauta más importante desde el punto de vista nutricional para el manejo de la presión arterial y por lo tanto para disminuir las consecuencia renal de la hipertensión es el control del peso. Lamentablemente en la actualidad vivimos algo que se le conoce como la globesidad, ¿verdad? La pandemia de obesidad que va en incremento y cada vez tenemos a gente más joven, obesa y la obesidad predispone a hipertensión arterial. Entonces, en este caso, controlar el peso, perder peso y mantener esta pérdida de peso es la norma número uno para mantener controlada la hipertensión arterial desde el punto de vista nutricional. ¿Qué pasa si lamentablemente vivimos en un ambiente obesogénico? ¿A qué me refiero con esto? Que todas las señales externas a nosotros influyen en nuestras decisiones de alimentación. Y no sé si les ha pasado que están en el supermercado, ya compraron sus frutas, sus vegetales, se están portando súper bien, compraron su arroz integral, compraron sus carnes magras, su atún, su salmón para tener buenas grasas, grasas omega 3, compraron semillas de marañón, almendras para tener meriendas, yogur descremado, yogur griego, ustedes están fabulosos, pero entran y van a la caja y a la parte izquierda o derecha de la caja tienen todo un mostrador con donas, con chocolates. Es el último impulso de los supermercados y de la industria para que nosotros escojamos eso y lo llevemos a nuestra casa. Entonces, o vamos en el carro y tenemos el rótulo de un restaurante de comida rápida, no voy a decir nombres, ya sea de pizza, hamburguesa, más adelante tenemos una panadería, más adelante tenemos una repostería, etcétera. Entonces, el ambiente obesogénico significa que actualmente la sociedad se enfrenta a que por un lado la industria de alimentos nos satura a cada momento con anuncios y con opciones apetitosas que incluso desatan el hambre hedónica, el hambre emocional más que el hambre física. Entonces tenemos que tener un buen control mental para saber que no tenemos hambre y que esto no es apropiado y tomar las adecuadas elecciones. Y por otro lado tenemos la industria de la dieta que nos está diciendo a cada rato pierda peso fácilmente con la dieta del pepino o pierda peso rápidamente con la dieta cetogénica o pierda peso 2 semanas con estos batidos que tampoco voy a decir nombre. Se vean qué difícil. Por un lado, la industria de alimentos nos satura diciéndonos coman, 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 coman. Y por otro lado, la de la dieta diciéndonos que es fácil perder peso, que en 2 semanas usted puede perder 10 libras, que en un mes puede perder 20. No significa que no sea posible. El punto es que perder peso rápido se gana el mismo peso e incluso se incrementa. Entonces, aquí de nuevo, la alimentación consciente
es la herramienta más importante que tiene el ser humano ahorita para poder perder peso. Y se lo voy a explicar de manera sencilla, esto es sumamente importante. Me voy a tomar el tiempo de explicarles este conocimiento porque es algo que puede cambiar incluso la manera en que ustedes vean la alimentación. Los humanos, biológicamente, en nuestro cuerpo, no hemos evolucionado tan rápido como la velocidad de la sociedad. Hasta hace algunos años, incluso en el siglo pasado, en 1900, todavía no existían los alimentos ultraprocesados, no existían los congelados, no teníamos refrigerador a todos en nuestra casa, teníamos que tener, como trabajar un poquito más para obtener los alimentos. Luego, con la industria y con el que vinieron los congelados, el montón de alimentos ultraprocesados que tenemos en nuestras casas, la alta disponibilidad de alimentos. Entonces ya nuestro cuerpo, que era un cuerpo acostumbrado como biológicamente, como cuando vivíamos en las cavernas, ¿verdad? Que biológicamente todavía tenemos ese ADN de tener que cazar, que tener que recolectar para alimentarnos. Estamos ahora en una sociedad que estoy sentada acá y solo tengo que bajar un par de escalones para llegar a mi nevera y agarrar lo que yo quiera de comida. O puedo por Hugo pedir lo que yo quiera, me llega acá sin tener que ir a cazarlo, a sembrarlo, a tomarlo. Entonces hay un exceso en algunos casos, pues sabemos que todavía hay pobreza extrema, de verdad, y hambre en muchas partes, pero tenemos un exceso de calorías fácilmente disponibles y tenemos una vida sedentaria. Entonces, ya que nuestro cuerpo no ha evolucionado al nivel de la sociedad y nuestro cuerpo siempre sigue pensando como en la época, ¿verdad? En la época que estábamos en las cavernas, hay que ahorrar energía, por eso es que es difícil perder peso, porque nuestro cuerpo se resiste. ¿Qué es la única herramienta que tenemos para mantener un peso apropiado? Es nuestra mente. Por eso la alimentación consciente, entrenarnos en alimentación consciente es la única herramienta que nos va a ayudar. Y con esto no estoy diciendo que no van a comerse nunca un dulce, no van a comerse nunca un brownie, una hamburguesa, una pizza, no. Y aquí entramos a la última parte casi del live y es, no significa que no voy a comer nada de esto, pero sí significa que voy a disminuir mucho el consumo de ultraprocesados, de todas estas comidas rápidas y comer comida real. Comer comida como tal y como viene, ¿verdad? No significa cruda, sino comida real. Todo esto que es ultraprocesado, que es industrializado, no es saludable para nosotros. Es mejor comernos en el desayuno. En vez de un cereal de desayuno, que es otra recomendación que les doy, eviten los cereales en el desayuno. Me refiero a los cereales que uno se come con leche. Mejor me como un huevito, una tortilla, frijoles, el famoso gallo pinto o el pinto, ¿verdad? Para ustedes. Y aquí entramos con la otra parte que les quería hablar, patrones de alimentación. No se obsesionen con la palabra dieta. La palabra dieta, de hecho, está mal utilizada. Se usa para la dieta, es lo que usted normalmente come, pero la hemos satanizado. Tenemos que preferir entonces patrones de alimentación. ¿Qué significa eso? Que el 80% del tiempo yo tengo una dieta equilibrada. ¿Y qué significa equilibrada? ¿Verdad? Una dieta que sea equilibrada, completa y segura, en el cual consume entre 2 a 3 raciones de fruta al día, entre 4 a 5 raciones de vegetales al día, entre 60 a 100 gramos de proteína, ¿verdad? Dependiendo de mi peso, que coma las calorías que necesito, ¿verdad? Si quiero perder peso, tengo que comer menos calorías para poder perder peso y hacer más ejercicio. Si quiero mantenerme, pues tengo que comer las mismas calorías que quemo. Entonces, que el 80% del tiempo yo tenga este plato que les mencionaba, que la mitad es ensalada, el carbohidrato el 25%, proteínas el 25%, que mis meriendas sean alimentos reales, ya sean nueces, ya sean incluso algunos palitos de vegetales, una fruta y no sean papitas, chips ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. ¿Cómo podemos convertir esto en un consejo práctico? Si usted come 3 veces al día o come 4 veces al día, significa, pongamos el ejemplo de alguien que come 3 veces al día, que no hace merienda, significa que come 90 veces al mes. Entonces, que de esas 90 veces al mes, si usted saca la regla de 80% más o menos, de esas 90 veces, aproximadamente 70 veces usted coma con un patrón de alimentación sano y tiene unas 20 veces, unas 15 veces al mes que puede hacer sus escapaditas. Si las distribuye semanal, entonces 20 entre 4, nos quedan 5 opciones a la semana en el que puedo pecar. Que un día me comí un brownie, que otro día me comí tantos slices de pizza, que otro día una hamburguesa. No significa no poder comer todas esas cosas que también disfrutamos, sino que eso sea la minoría, que el 80% del tiempo tengamos un patrón de alimentación saludable. Teniendo esto en cuenta, ya para concluir, que quedan poquillos minutos, ¿qué consejos les puedo dar para tratar de evitar las consecuencias renales de una diabetes mal manejada o una hipertensión arterial manejada? Que recuerden que la nutrición es
es el manejo o es el tratamiento más importante para diabetes. No es la aplicación de la insulina ni de los hipoglucemiantes, metformina, lo que sea que usted esté tomando. Si usted no come bien, cada día le van a ir subiendo su dosis de insulina. Si usted es diabético tipo 2, probablemente de metformina pase a otro fármaco y luego hasta tenga que usar insulina. Pero si usted come dentro de un patrón de alimentación equilibrado, adecuado para usted, para su edad, para su peso, para su talla, va a mantener bajo control los niveles de glicemia, que es ese azúcar circulando en sangre, la que va causando daños en su riñón, en sus ojitos, en sus nervios, en su estómago, en todo nuestro cuerpo. El azúcar causa daños, ¿verdad?, permanentes, que luego es triste. ¿Y qué es lo que pasa? Que la diabetes es una enfermedad silenciosa, no duele. Los riñones no duelen mientras se van dañando. Entonces, como no me duele, yo sigo comiendo como antes. Entonces, es importante que entendamos que la alimentación es fundamental para controlar la diabetes, para controlar la hipertensión, ¿verdad? Ya que logramos perder peso. Y si yo mantengo un buen control glicémico, no voy a padecer de complicaciones renales, ni oculares, ni voy a tener problemas en mis pies. Aunque viva toda mi vida con diabetes, puedo tener una vida totalmente sana, totalmente igual que el resto de la población, si aprendo a comer de manera consciente, de manera saludable, de manera equilibrada. Hay que sentirnos bendecidos, que vivimos en países que tenemos mercaditos en todas partes, que tenemos comida real, que tenemos vegetales de buena calidad. Quitemos de nuestra despensa todos los ultraprocesados, que realmente son comida fácil de digerir y que tienen efectos realmente malos en nuestro cuerpo, no solamente para las personas diabéticas que nos están viendo hoy, sino en general. Si pudiera resumir, mis consejos es: aprendamos más de alimentación consciente, ya que la mente es el único órgano de nuestro cuerpo que tenemos para realmente, el cerebro, ¿verdad? A través de la mente es lo único que tenemos para poder controlar nuestra alimentación, ya que nuestra biología está en contra de nosotros y la industria de alimentos está en contra de nosotros también. Así que solo con la mente podemos empezar a tener estos patrones de alimentación consciente. Segundo, evitemos las calorías líquidas, todos los refrescos, ya sean naturales o artificiales, es sumamente fundamental. Evitemos los ultraprocesados, es decir, todas las comidas enlatadas, congeladas, etcétera. Comamos comida real. No nos preocupemos tanto por las calorías, empecemos por tener patrones de alimentación adecuados como los que les mencionaba, que el 80% del tiempo estemos en estos patrones de alimentación. Y la quinta y no menos importante, creamos en nuestra capacidad de tomar en nuestras manos el control de nuestra enfermedad, de educarnos en nuestra enfermedad. Yo les recomiendo muchísimo esa página, búsquenla, nudo.com. Tienen cursos ideales para aprender a contar carbohidratos y así controlar nuestra diabetes. Tienen libros de conteo de carbohidratos para todo. En cada momento tienen muchas actividades para pacientes. Es educarnos, empoderarnos en cuanto al conocimiento y de esta manera poder controlar de la manera más favorable toda nuestra alimentación. Si protegemos nuestros riñones van a proteger también nuestro corazón. Entonces recordemos que somos lo que comemos, pero sobre todo somos lo que pensamos. Y con eso concluyo. Muchísimas gracias para las personas que se conectaron el día de hoy. Muchas herramientas para poder modificar sus hábitos de alimentación y así mejorar el control de la diabetes y prevenir enfermedad renal. Por acá tenemos, doctora, dos consultas, no sé si nos pueden ayudar. La primera dice, ¿qué síntomas pueden sentir para saber si tengo enfermedad renal? Y la segunda, ¿qué otras consecuencias tiene en mi salud la enfermedad renal? No sé si vio que me salí de la presentación, ¿no? Hola. ¿Usted me escuchó las preguntas que nos hicieron, doctora, o se las repito? Sí, por favor, porque no sé qué pasó, que de repente me sacó del streaming. Ok. La primera consulta es si le puede mencionar qué síntomas puede sentir la persona si tiene enfermedad renal. Muy bien. Lo primero que se puede, más que síntomas, son ciertas manifestaciones, ¿verdad? Puede ser que de repente el paciente se despierte con edema debajo de los ojos, con los ojos
en los ojos, como bolsas en los ojos. En otros ser que a lo largo del día el edema se vaya poniendo en los tobillos, ¿verdad? Son una de las primeras manifestaciones en el paciente. También la palidez, porque mucha gente empieza a presentar anemia antes de que nos demos cuenta de la enfermedad renal crónica. Otro a veces son cambios en el aliento, cuando el paciente no ha estado diagnosticado, hay cambios en el aliento, un aliento muy característico que se llama aliento una fruta, como una fruta agria que esté mala, ¿verdad? Cambios en el cambios en la percepción del sabor, son de las primeras, porque lamentablemente la enfermedad renal crónica no duele, no da síntomas de infección renal que me da dolor en la espalda, que me da fiebre. He tenido pacientes que llegan a la consulta con una creatinina de 2, ¿verdad? Que ellos que no tiene ninguna manifestación, que cuando se les manda el control, la creatinina. Ya en etapas más avanzadas, que es raro que lleguen a esas etapas de ser diagnosticados, si hay otras manifestaciones. Incluso pueden llevar al paciente en coma. Empiezan a acumular todos estos desechos, hacen que el paciente empiece levemente primero como perder la memoria, cambiar el comportamiento, tener más sueño de lo normal, pero eso ya en etapas. Entonces, los primeros suelen ser edema, palidez, cambios en la sensación de sabor, pero lo ideal es estar haciendo las pruebas. Soy diabético y no estoy bien controlado porque no, lamentablemente, no da sintomatología cuando... Muchísimas gracias, doctor. Y la otra consulta que hace es qué consecuencias tiene para una persona la enfermedad renal. Muy buena pregunta. Lamentablemente la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Es algo que cambia abruptamente la vida de nuestros pacientes. Tiene distintas etapas. Voy a hablarles rápidamente qué pasa con la primera etapa, que se le conoce como etapa cuando el riñón ha dejado de funcionamiento, ya continúa funcionando lo suficiente para no tener que usar técnicas de reemplazo como la hemodiálisis. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener? En las primeras etapas, el paciente va a tener anemia, no va a absorber ni va a utilizar bien su vitamina D, entonces los huesos van a empezar a disminuir su densidad, por eso es muy frecuente lo que se conoce como síndrome osteorrenal, ¿verdad? O distrofia renal, que los huesos pierden la calidad. También el paciente vas a tener que cambiar mucho tu estilo de vida porque ahí vas a tener que restringir las proteínas para poder mantener ese funcionamiento renal. Y la enfermedad renal te causa cambios en la presión arterial. Entonces, si no eras hipertenso, probablemente la enfermedad renal te provoque que seas hipertenso. A medida que avanza la enfermedad y este riñón se va componiendo menos funcional, hay cambios todavía muchísimo más dramáticos. ¿Qué pasa? El riñón se va deteriorando, entonces probablemente me aumente más la presión arterial. Y aumentar más la presión arterial, el corazón, que es una bomba, tiene que latir con más fuerza para llevar la sangre a todos los tejidos del cuerpo. Y eso poco a poco va provocando que el corazón vaya creciendo. Es un músculo igual que si pasáramos haciendo pesas en un brazo, y eso se conoce como cardiomegalia, a consecuencia de la enfermedad renal. Entonces, muchos de los pacientes renales mueren como consecuencia de enfermedades cardiovasculares. Por eso les decía, si cuidas tus riñones, cuidas tu corazón. Otra cosa también es, desde mi área, que los pacientes, aunque pueda estar obeso, una vez que presenta enfermedad renal y si entra en diálisis, va a ir disminuyendo de peso. Y lo más lamentable es que va perdiendo grasa, pero va perdiendo músculo. Y a medida que va perdiendo músculo, se presenta algo que conocemos como síndrome de gasto proteico energético, que es muy dramático en el paciente porque tengo pacientes jóvenes de 40 a 45 años que han perdido tanto peso que cuando las mandan ya a mi consulta están depletados, que les cuesta caminar, que les cuesta levantarse, que no pueden ir a trabajar, que cualquier virus pequeño se convierte en una neumonía, en una infección grave. Es decir, que la enfermedad renal a largo plazo te va a causar desnutrición severa, te va a afectar tu riñón, perdón, te va a afectar tu corazón, te va a afectar tus huesos, te va a disminuir tu capacidad de hacer ejercicio, de divertirte, etcétera, te va a disminuir tu sistema inmunológico y te va a poner que seas una persona predispuesta a que cualquier infección leve se convierta en una infección severa. Entonces vean que es algo que definitivamente es mejor evitarlo que tratarlo. Es complejo todo lo que causa, afecta a todo tu sistema. Excelente, doctora. Yo creo que está muy claro. Me consultan también si nos puede repetir la página que usted recomendó para consultar. De hecho, voy a ver si puedo mostrárselas en la compu, ¿verdad? Aunque sea un poco informal, ¿verdad? Que lo tenía en la presentación para que sí lo vean mejor. Acá se las voy a recomendar. A mí, ella, la verdad, es una muy buena amiga
que está en Colombia y me ha funcionado súper bien con mis pacientes. No sé si pueden verla acá en la computadora. Se llama Nudo, creo que se ve al revés, pero se llama Nudo. Angélica Velosa es ella. Es lo máximo, como tiene cursos en línea, ellos se pueden, la página es nudo.com.co. Okay. Ella es educadora en diabetes, tiene ese libro que se los recomiendo que lo compren, de hecho yo lo compré y a muchos de mis pacientes se los recomiendo porque es una guía súper sencilla para aprender a contar carbohidratos, les habla de todo lo que yo les mencionaba, qué es un índice glicémico, cómo debe cocinar los carbohidratos para que no tengan tanto impacto en la glicemia, qué tipo de carbohidratos debe de consumir. Evitemos algo, por favor, que quiero aclarar, doctora Cordero, que se me fue en la conferencia. Alejémonos de las dietas restrictivas. Yo sé que está de moda la dieta cetogénica y todo esto, pero no es buena para todo el mundo. Y los carbohidratos son importantes, no solamente dan energía, tienen funciones fisiológicas. Por ejemplo, la fibra ayuda a alimentar a la microbiota, que son estos microorganismos que tenemos en el colon, que son importantísimos para mantenernos saludables. Entonces, eliminar por completo los carbohidratos no es una buena opción, ¿verdad? Tenemos que contener carbohidratos en nuestra dieta porque es necesario, no solo por la energía. Entonces, para poder saber cómo incluirlo, es importante educarnos. Esa página se las recomiendo porque para mí es una de las que tiene los mejores herramientas para educar al paciente y de manera súper sencilla, y es en español, pues porque tenemos la ADA, pero la ADA tiene casi todos sus recursos en inglés. Entonces, súper se las recomiendo, Nudo. Excelente, doctora. Y finalmente, otra consulta. ¿Cómo debe ser el contenido o el consumo de agua en una persona que tiene enfermedad renal? Muy buena pregunta. El consumo de agua en una persona que tiene enfermedad renal va a depender de la etapa. Por ejemplo, en un paciente prediálisis, o sea, que todavía no está en terapia de reemplazo renal, ¿cómo contamos la cantidad de agua? La diuresis, ¿qué significa la diuresis? La cantidad de orina que emite ese paciente en 24 horas, más entre 800 a 1000 ml de agua, que son 1 litro. Entonces, por ejemplo, si el paciente en 24 horas orina 500 ml, medio litro, a eso se le suma los 800 a 1 litro extra que puede tomar. Entonces, tomaría 1 o 1.5. ¿Qué pasa? Si el paciente está anúrico, es decir, que ya no orina, que ya es un paciente que está en diálisis, entonces este paciente tiene que tener mucho más control en su ingesta y solo tiene que ser entre 800 en climas fríos, ¿verdad? De que no se suda tanto, y hasta 1000 en climas cálidos como acá en Managua. Ahora, si el paciente está en diálisis peritoneal, que sabemos, ¿verdad?, que es a través de una cánula que se coloca en el abdomen, podemos ser un poquito más permisivos porque en eso se pierde más agua al día. Entonces ahí podemos estar entre 1000, 1100, dependiendo de la cantidad que esté filtrando. Ahora, todo cuenta, el café, la sopita que nos tomemos y todo, o sea, es el líquido, no solamente es el agua, sino que si me tomé tantas onzas de café, la sopa, es los líquidos, al fin y al cabo no solo es el agua. Por eso, eviten consumir su preciosa agua a través de jugos, sino que consumanla a través del agua como agua. Pues evitemos esto es válido para los pacientes con enfermedad renal. Son alta fuente aparte de potasio, los jugos de frutas, entonces mejor nos comemos la fruta. Eso es algo, creo que es lo más importante, que quisiera que todo mundo que me esté escuchando no volviera a tomar jugos nunca más. Sí, estamos completamente de acuerdo, doctora. Definitivamente la alimentación es uno de los pilares más importantes para el control de la diabetes y usted lo ha dejado sumamente claro en la exposición. Agradecemos mucho su participación. Un momentito que tengo otra consulta, doctora. Consulta don Francisco que si estas recomendaciones que usted acaba de mencionar aplican igual para las personas prediabéticas. Sí, de hecho aplica para la población en general. Imagínense qué tan importante, qué impacto tienen los jugos en la vida de nosotros, que hace más de 7 o 10 años, creo que fue o 5, no recuerdo si es 5 o 10, la Asociación Americana de Pediatría indicó no dar jugos a niños menores de 1 año. Y recientemente se indicó no dar jugos a niños menores de 5 años. Entonces, todas las recomendaciones que les decía del plato saludable, por ejemplo, esto está hablando de los jugos, vale para todos. Y el plato saludable también para las personas que quieran tener una alimentación equilibrada, que quieran prevenir que la prediabetes se convierta en diabetes, o incluso pacientes con síndrome metabólico que tienen alteraciones en el metabolismo de carbohidratos. Entonces, también para todas aquellas personas que quieran cambiar su estilo de vida, sus patrones de alimentación y que quieran incluso prevenir la prediabetes,
todas estas recomendaciones son sumamente válidas. Obviamente para el paciente diabético ya no son válidas, son obligatorias. Entonces para las personas sanas pues son una opción que creo que todas deberíamos tomar en cuenta. Para el diabético son mantener bajo control. Finalmente, doctora, una duda que tenemos. La página que usted nos dio de Nudo es el mismo libro, es que mencionan también que el nombre del libro. Ok, el libro, en esa página que se llama Nudo, está el libro que se llama Conteo de carbohidratos para todos, ¿verdad? Creo que acá se los enseño. A ver un poquito para que lo vean cómo es la portada del libro digital. Me encanta porque uno como médico suele ser bien técnico, a veces es difícil explicarle a nuestros pacientes. Y en este libro es hecho para pacientes, entonces es un buen recurso después de lo que uno le explica al paciente durante la consulta, que el paciente pueda leerlo. Es un libro cortito, creo que son 25 páginas las que tiene, está en digital. Y vean también, revisen todos los cursos que hay en la página, que realmente para mí ha sido fabuloso los pacientes que lo han tomado porque aprenden un montón y luego es fácil hacerle su patrón de alimentación, incluso en pacientes con enfermedad renal. Entonces, por eso se los recomiendo porque es la verdad un recurso súper bueno para aprender. Y creo que la educación, que lamentablemente no les tenía mi presentación, pero la educación y la motivación son los más importantes y sobre todo saber que no existen imposibles, que usted es el dueño de su salud y que usted es el que tiene en las manos el poder para controlarlo a través de los pensamientos y cambiar esta manera que vemos la comida. Quitar este pleito que tenemos con la comida, reconciliarnos con la comida y saber de que la comida es nuestra amiga si la escogemos bien, ¿verdad? No hay alimentos malos ni alimentos buenos. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Creo que hemos respondido a las consultas que nos han dejado por acá. Si alguna persona ve el video y desea hacer otra consulta, nos lo pueden dejar en el mensaje en Facebook y nosotros les estaremos respondiendo en el transcurso del día, pasándole la información a la doctora. Nuevamente, doctora Bustamante, muchísimas gracias por su aporte y por su tiempo, y invitamos a las personas que deseen compartir con nosotros esta semana, esta jornada educativa, que mañana nuevamente nos estaremos uniendo a través del Facebook Live a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por su participación, en especial a usted, doctora Bustamante. Que tenga buen día. Un placer.